Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco que todo, siempre hay que empezar con el drama, siempre hay que empezar con el show, con el circo y con la payasada que ha montado la oposición y la gente divinamente, caray, porque no les gusta nada de lo que hace Petro. Si Petro sale malo, si Petro vuelve malo, si Petro habla malo, si Petro no habla malo, si Petro tuitea malo, si Petro no tuitea malo, si Petro dice malo, si Petro no dice malo, si Petro se opera malo, si Petro no se opera malo, si Petro se viste bien malo y si Petro se viste mal malo, puras banalidades nomás, porque es que los resultados de este gobierno prácticamente que están cerrando hocicos, están cerrando guargueros y están cerrando ganates, mientras en los medios de comunicación gritan: este país así Venezuela en Pezuela, esto está convertido en un régimen castrochavista comunista y les advertimos que estaba tambaleando la democracia. Se viene una Asamblea Nacional Constituyente, se viene una consulta popular y se viene la reelección de Petro, mientras las guerrillas se toman al país. Volvieron los 90s y esa es la narrativa que siempre ha usado la ultraderecha en este país. Esto no es nuevo, esto en efecto sucede desde los 90, pero también sucedió en los 80 y en los 70, pero se asentó en los 2000 cuando le lavaban así de frente y sin asco la cara a Álvaro Uribe Vélez. Mejor dicho, estos hijos toda la vida han mentido y toda la vida han creído que la gente es para engañarla, mientras les clavan reformas laborales, reformas tributarias, reforma a la salud, reforma a la pensión en favor de los conglomerados, de los banqueros y de los mega ricos, y ponen a la gente pobre a padecer y a parir borugos, como escuché por ahí. Una tracamandada que se creen los dueños de Colombia, y ahora que no tienen el juguete en sus manos tratan de hacer lo posible para desestabilizar al gobierno. Entonces lo que toca hacer ahora, mientras uno les refresca la memoria del por qué los representantes de la Cámara no quisieron ir a subsanar la reforma pensional y en cambio metieron bochinches por redes, toca explicarles qué es lo que está pasando con el país, qué es lo que pasa con Colombia y cómo uno a uno todos esos argumentos chimbos que repiten en RCN, en Caracol, en la W, en Blue Radio y en los medios tradicionales, con los youtubers que antes eran periodistas y ahora hacen parte de una cloaca grandísima. Toca ver cómo es que estos malparidos quedan en vergüenza de tanta mentira que dicen todos los días. Ningún Venezuela, ninguna quiebra, ningún tambalea a la democracia, ninguna reelección y sobre todo ninguna dictadura. Dejen de mentir tanto, partida de malparidos de mierda. Resulta que el desempleo en mayo bajó del 10,3% al 9%, siendo esta la cifra más baja para este mes desde el año 2001. O sea, es la reducción más importante en este siglo, pero a usted no se lo dice Caracol, pero a usted no se lo dice RCN, a usted no se lo dice ningún hijo de trabaje para un medio de banqueros o para los Ardila o para los Santo Domingo, porque es que cómo le va a decir usted a la gente que el gobierno de Petro va bien si lo divinamente, caray, la gente bien carachas solamente se conforma cuando un gobierno de izquierda le va mal, pero es que ese gobierno no le ha ido mal, lamentablemente para ustedes. En el último año se crearon 597,000 empleos en el país, la mayoría en transporte, actividades profesionales y comercio. Señoras y señores, ¿dónde están los politólogos de los Andes? ¿Dónde está Pacho Santos? ¿Dónde está Pastrana? ¿Dónde está Gaviria? ¿Dónde está Iván Duque? ¿Dónde está el señor Hassan? Diciendo lo que dijeron en el 2022. Va a haber fugas de capitales, se van a ir los grandes empresarios, el dólar va a subir. Mejor dicho, este país ya se lo llevó el chivo, se lo llevó el carajo y ¿a dónde están ahora? Promoviendo marchas, tratando de desestabilizar a este gobierno y viendo a ver cómo ponen a Vicky Dávila en la presidencia. A propósito, Hassan, Achivaldo, hombre despreciable y horrible, como dijo Vicky Dávila, vas a terminar votando por ella después de que te menospreció, te insultó y te puso prácticamente que en ridículo delante de todo el país. Pues vamos a ver y... Pero también toca decir que la Superintendencia de Sociedades confirmó que las 1.000 empresas más grandes del país reportaron en el 2024 ingresos operacionales por 1.184 billones de pesos, ganancias por 90 millones y un incremento patrimonial del 9,4%. ¿Dónde está Marvel diciendo que se iban a ir? Que iban a ir a montar empresa a otro lado, en donde más se les permite eso que se les ha permitido en este
país siempre, hacerse rico a costillas de la evasión de impuestos, a costillas de la explotación laboral, a costillas de quedarse con la plata de la pensión de los colombianos para licitar en donde más les permiten eso, pero eso dijeron, me voy, me llevo mi empresa y me voy, como el señor ese uribista que tiene un emprendimiento que es una miscelánea, pero él cree que es una ardila Lule, él cree que es un Sarmiento Angulo, él se cree que es el dueño de Nutresa y todo el tiempo está en pro de las reformas que empobrecen a la persona que es igual que él, pero en sus ínfulas de rico capitalista, de 48 cuotas endeudado con los bancos de Sarmiento Angulo, el señor se cree capitalista. Háganme el doble a favor, pues. Y toca decir que mientras el dólar esté por los 4.000 pesos, la inflación en el 5,5% y el desempleo en el 9%, que se haya estabilizado el precio de los combustibles, que se le haya devuelto la tierra a los campesinos y que se haya logrado una reforma laboral histórica en este país, que se vaya por la reforma pensional y por la reforma de salud, toca decirles ahora sí partida de ¿En qué momento nos convertimos en Venezuela? ¿En qué momento empezó la dictadura? ¿Y cuál es la tal pobreza horrible que iba a traer Petro, que iba a desatar un exilio y un éxodo como nunca antes se había visto en este país? ¿Dónde está Uribe? ¿Dónde está Santos? ¿Dónde está Pastrana? ¿Dónde está Gaviria? ¿Y dónde está Duque? Claro, conectando entre ellos para salvarse el y llegar nuevamente al poder, porque la democracia aquí solamente es para la gente divinamente, caray, las gentes de bien, carachas, que sí tienen derecho a gobernar acá en Colombia. Pues llegó un presidente que adivinen qué, cambió el país y ya la gente no se va a bajar de ese tren y ya la gente sabe que puede pedir consulta popular y ya la gente sabe que puede pedir Asamblea Nacional Constituyente y ya la gente sabe que es el factor primario de la constituyente en Colombia. O sea, el pueblo está por encima del Congreso de la República, por encima de los políticos y por encima del poder hegemónico que se cree el dueño de este país. Sigan gritando, sigan ladrando, sigan diciendo lo que se les dé la gana, sigan poniendo a sus periodistas mercenarios a mentir todos los días que los resultados están ahí. Y si no les gusta, bien pueda cojan las maletas y váyanse como Marvel, que en ningún momento se fue, porque en ninguna parte se va a hacer una carrera profesional con 2 canciones y llenando estancos y llenando bares a punta de covers. No, señor, eso no funciona así. La vida es de otra forma y la política de Colombia cambió. Así les duela partida de hijo. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, ahora este guerrillero le dio, es que por pensionar viejitos, darles subsidios, y es que pueden trabajar, que vendan fritanga, que yo les compro. En la informalidad, que se ganen la vida, que vayan a Unicentro, yo los entrevisto, pero ¿por qué hay que darles plata? ¿Por qué? Ya les dieron derechos a los trabajadores, ya quieren pensionarlos, ya quieren subsidios. ¿Qué quieren? Que este sea un país justo, un país equitativo. No podemos, porque siempre hemos gobernado con el hambre y el desprecio a los pobres, vendiendo violencia para después traer seguridad. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, izquierdistas, guerrilleros mamertos, llevar a este país al desarrollo? ¿Cómo voy a gobernar yo? ¿Qué voy a decir? Ahora van a pensar que yo soy la mala del paseo. Y yo soy la mala, yo sé, pero la gente no puede saber. El truco está en que la gente piense que el victimario es el héroe, y eso lo hizo muy bien Uribe, y el papá de Pastrana, y López Miquel, Iturbay, y Virgilio Barco, y Duque, y Santos, todos. Yo también lo voy a hacer, y apenas llegue les quito esas pensiones, y les quito esos derechos laborales, y les quito esa reforma a la salud, para que sigan cogiendo la plata, mis amigos, que me van a financiar la campaña. Porque es que los Géneco, los Santos, los Char, los Vargas Lleras y Uribe son mis amigos, y los Gilinski, claro, también. Y yo voy a gobernar para ellos, pobres. No crean que porque voy a Unicentro y como fritanga con ustedes, yo hago parte de ustedes. No crean que porque yo bailo en TikTok con ustedes, yo hago parte de ustedes. Apenas llegue los cojo y los pongo en cintura. Eso.
Por ahora sigan pensando que el guerrillero ese es el mejor presidente. Cuando les meta su Asamblea Nacional Constituyente, van a ver cómo va a haber fuga de capitales. Mentiras, no va a haber fuga de capitales. Mira, se han hecho más ricos todos los dueños de las empresas. Yo no sé, yo ya no quiero hacer nada. ¿Por qué me obligué a esto? Yo no tengo ni idea de por qué estoy acá. Lo mío es leer teleprompter y mal informar. Soy Fiki Dávila y las cosas del Fiki siguen moviéndose. Por otro lado, resulta que los representantes a la Cámara no quisieron ir a plenaria a subsanar la reforma a la pensión, porque es que no les gusta Petro, no les gusta el presidente, no les gustan los fallos de la Corte, no les gusta nada. No les gusta la reforma a la salud, no les gusta la reforma laboral, no les gusta la reforma pensional, no les gusta la reforma agraria y no les gusta que la gente pobre tenga derechos en este país. Entonces vemos a las Jubilao, a las Miranda, vemos a todo el equipo de trabajo del Centro Democrático, entre esos Don Polo Polo, que lleva 3 años ganando el sueldo sin hacer absolutamente un gastándose todo en votos y haciendo videos en TikTok diciendo no podemos dejar pensionar a los pobres, no podemos dejar pensionar a los ancianos y la reforma pensional de Petro es comunista y castrochavista, sin ningún debate serio y sin ningún argumento serio quieren tumbar nuevamente la reforma pensional que ya la Corte dio la orden de que se tenía que subsanar. Y si el presidente Petro se me pone arisco y se me pone como tiene que ponerse, porque es que uno votó por un presidente que también, cuando la democracia en este país está viciada por banqueros y conglomerados, pues entonces que decrete la reforma pensional para que la gente pobre tenga derechos en este país. Pero resulta que es que los congresistas son financiados por los fondos privados de pensión que se hacen ricos a costillas de los ahorros de los colombianos, que es que los colombianos no se pensionan verdaderamente y que es que los mega ricos de este país quieren que los pobres les sigan financiando las mega pensiones. Nuevamente, don Pachito Santos, vida triple. ¿Hasta cuándo te vamos a tener que mantener? Y a los expresidentes y a la gente divinamente, caray, que mientras tratan de vagos, de comunistas y de mamertos a los pobres trabajadores, mientras les quitan derechos, mientras les roban la plata de la salud, mientras les roban la plata de la pensión y mientras no les pagan horas extras ni dominicales ni nocturnas, están viviendo divinamente en el norte de Bogotá, en sus grandes mansiones, diciendo el pobre es pobre porque quiere, no sean ¿hasta cuándo más van a robar a este país? Entonces vamos a decirles de qué se trata la reforma pensional de Petro antes de que empiecen a decir Petro se está robando la plata de las pensiones, porque no saben decir un hijo de más. La reforma pensional del presidente Petro en Colombia, sancionada como ley 2381 de 2024, busca transformar el sistema de pensiones para hacerlo más equitativo, sostenible y con mayor cobertura, especialmente para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entrará en vigor el 1 de julio del 2025, aunque enfrenta demandas de la Corte Constitucional que podrían afectar su implementación. Y la lloradera del Centro Democrático, de Cambio Radical, de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, de J. Hernández, de Polo Polo, de Katy Jubilado, de Catherine Miranda, de Claudia López, de Angélica Lozano y el agente de bien, caray, que no quieren que los pobres se pensionen. La estructura de la reforma es de sistema de pilares. La reforma reemplaza los dos regímenes actuales, público administrado por Colpensiones y privado por fondos de pensiones, por un sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte basado en 4 pilares. El pilar solidario, dirigido a personas mayores de 65 años o 60 años que son mujeres en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad, que cumplen los requisitos para una pensión. Ofrece una renta básica solidaria de 225.000 pesos mensuales, beneficiando a cerca de 2,6 millones de adultos mayores, y busca reducir la pobreza extrema en esta población. El pilar semicontributivo para personas que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas, hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 años que no cumplen con los requisitos para una pensión completa. Recibirán una renta vitalicia basada en sus ahorros, más un subsidio del 20% y el 30% sobre el saldo restante, y además de un 3% de rendimiento. El pilar contributivo: todos los trabajadores deben cotizar obligatoriamente en Colpensiones hasta un tope de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, aproximadamente 3.274.000 en 2025. Quienes ganen más de este monto pueden destinar el excedente a fondos privados en el componente complementario de ahorro individual. Colpensiones se consolida como el principal administrador con unos 19 millones de afiliados estimados. Y el pilar
trabajar voluntario. Permite a quienes tienen capacidad económica realizar aportes adicionales en fondos privados para mejorar su pensión futura. No está sujeto a las modificaciones de la reforma, manteniendo la libertad de ahorro adicional. Toca decir que los defensores de los fondos privados de pensión, que van a seguir igual, son los que dicen, es que Colpensión es esto, pero cuando se van a pensionar, se trasladan a Colpensiones para que les sostengamos las megapensiones divinamente, caray, gente de bien. ¿Por qué? Porque es que en los fondos de privados de pensión cogen la platica del ahorrador colombiano y hacen negocios con ella, invierten con ella, se hacen ricos con ella, pero el pensionado, el que quiere pensionar o el que ahorra, el que sostiene la pirámide, porque al final es una pirámide, no tiene derecho a absolutamente un... Entonces uno no entiende cómo puede haber políticos, senadores y representantes a la Cámara que legislen en favor del conglomerado, del mega rico, del empresario y del banquero que se hace rico a costillas de la explotación laboral, del que no le quieren dar derechos laborales y el que tampoco dejan pensionar y el que se le roban la plata de la salud también. Es que es un negocio bien montado, pues, divinamente. También toca decir que los defensores de Sanitas que están diciendo que Petro quebró la salud, pues son los mismos que avalaron que la GPS se robara la plata de la salud de los colombianos. Es que bueno, unos la carrera, toca decirlo y toca hablarlo acá claramente. Petro no es el presidente que más ha liquidado EPS. El presidente que más liquidó EPS fue el señor Juan Manuel Santos cuando el señor Alejandro Gaviria era el ministro de salud. Háganme el favor, lo siguen Duque, lo siguen Pastrana y lo siguen Uribe, gentes de bien neoliberales divinamente que cogieron, liquidaron la GPS, pero la plata que se robaron de las GPS liquidadas nunca apareció. El negocio bien montado que manejan los Santos, los Vargalleras y la gente de bien de este país no lo pueden dejar caer, porque es que cómo se les ocurre a ustedes quitarles el negocito a estos divinamente que mientras se roban la plata de la salud, mientras reciben megapensiones, siguen poniendo a sus familiares en un acto burocrático, plutocrático y además de todo, de nepotismo puro y duro, siguen siendo los dueños del país. Es que cómo se le ocurre que un presidente de izquierda venga y les desmonte esa mafia tan que tenían montada. Y para terminar, este notiparaco, que es que este hay que decir las cosas como son, resulta que la Procuraduría anda pidiendo la libertad de Uribe y la inocencia de Uribe. Pues no, lo que faltaba, pues, las instituciones en pro de un señor al que se le descubrió que sobornaba testigos, incurrió en fraude procesal, que tiene denuncias e investigaciones abiertas por paramilitarismo e incluso por relaciones directas con narcotraficantes, que habla con bandidos por teléfono, que se apropió de terrenos baldíos y que además de todo propició el expansionismo del paramilitarismo en Colombia, presuntamente. No, pues la Procuraduría en defensa del señor, pero aquí el dictador es Petro y la democracia no funciona por culpa de Petro. Hágame el ya. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorrea.